Canción Nueva York. La gente aquí en redes sociales, pues muchos están diciendo que no les gusta, me parece horroroso, no es cantante, y hay quien dice, bueno, en gusto se rompen géneros. Andrea, nuestra productora rebelde, ya compró boletos para el concierto de Bad Bunny, Dios bendito. Pero bueno, va a estar interesante porque nos vamos a enlazar ahora hasta España con César Lucas, que es profesor del Conservatorio Superior Progreso Musical de Madrid, para hablar de este fenómeno de Bad Bunny, porque te guste o no te guste, es un fenómeno. ¿Y cómo es que alguien que no es un cantante o que no canta bien o que pues no sería como un ejemplo de lo mejor de la historia de la música, puede llenar estadios y puede andar de gira por el mundo y puede atrapar la atención de tanta gente? El controvertidísimo Bad Bunny. Bueno, le damos la bienvenida a César Lucas. Hola, desde México hasta España. ¿Cómo estás? Buenas noches por allá, buenas tardes acá. Hola, muy buenas. Buenos días allí. Aquí es por la tarde, aquí se acerca la noche. Ajá. Acá ya es el mediodía. Oye, a ver, cuéntanos, César Lucas, a ver, ¿cómo se puede dar un fenómeno tan grande en el tema de Bad Bunny? ¿Por qué crees tú como músico, como profesor del Conservatorio Superior? O sea, ¿cómo se da este fenómeno desde tu punto de vista? Pues la verdad, no es la primera vez que haya sucedido algo similar en la historia de la música. Yo, por ejemplo, que soy español, hay una figura que se llama Lola Flores, no sé si os sonará, Sí. que había un dicho que se decía de ella que era, no sabe cantar, no sabe bailar, pero no se la pierdan, ¿no? Y, y Lola Flores era un fenómeno totalmente viral, también aquí en España, era muy, muy, muy famosa. Ajá. Yo creo que hay múltiples causas en todo esto, no podemos reducirlo únicamente a uno, pero lo que yo diría es que, punto número uno, Bad Bunny no es la única pieza del fenómeno Bad Bunny. O sea, hay veces que nos olvidamos que hay todo un equipo de técnicos, de productores, que están haciendo que lo que es el resultado sonoro que se genera suene muy bien, porque obviamente hay mucho dinero detrás, hay mucha gente que está trabajando, que sabe lo que hace, y eso tú lo escuchas en los cascos o donde sea, y eso te va a sonar bien. Realmente la pregunta que yo a veces incluso planteo en las redes sociales es ¿cuánto de Bad Bunny como individuo verdaderamente hay en el producto Bad Bunny en general, ¿no? Uh-huh. Porque como te digo, si hay ingredientes en los que entran en juego los técnicos, los productores, la mercadotecnia, los videoclips, el propio fenómeno de los conciertos. Entonces, por resumir mucho esta pregunta, creo que es porque Bad Bunny no es la única pieza esencial del fenómeno Bad Bunny. Ya. Hay todo un efecto porque hay gente que incluso sigue a Bad Bunny aunque no siga al reggaetón. O sea, Bad Bunny rebasa al reggaetón y la gente que lo ve, pues lo adora. Por ejemplo, Andrea, nuestra productora aquí del programa, me dice, es que a mí no es que me guste su música, me gusta el reventón que se hace con su música, o sea, la borrachera, el ir a tomar y divertirnos y todo, y no es que lo admire yo como un gran cantante o que me encanten sus canciones, pero el ambiente que se crea, la fiesta que se crea con su música es lo que le gusta. Ella ya compró boletos para verlo aquí en México y yo no puedo creerlo, pero bueno. Yo lo primero que diré es, o sea, yo no me atrevo a decirle a la gente lo que le tiene que gustar, lo que no le tiene que Claro, gustar, o sea, la obvio, gente que sí. consuma lo que quiera, de verdad. Sí, Otra cosa es que podamos hacer un análisis o una crítica, porque todo es susceptible de ello. claro. En esto que me comentas, me recuerda a un cuento de Kafka que se llama Josefina la cantora, o el cuento de los ratones, también se conoce, ¿no? Ajá. Y este cuento habla sobre que Josefina es una ratona que canta y que todo el pueblo la idolatra, la admira, no se pierde sus conciertos a pesar de que todo el mundo sabe que Josefina no tiene una gran voz y que incluso podría dar la sensación de que cualquiera con los medios de Josefina podría llegar a hacerlo, ¿no? La conclusión de este cuento de Kafka es que realmente, y es muy similar a esto que me has comentado, no, o sea, no es exacta, o sea, no se escucha por quién es Josefina en sí mismo, es por lo que genera, porque la gente necesita que exista Josefina. La gente necesita desconectar de su rutina, del trabajo, de esta realidad que en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo cada vez son más caóticos. Entonces me recuerda un poco a todo eso. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no creo que Bad Bunny vaya a entrar, por así decirlo, en el Olimpo de los grandes genios de la música y tal, pero está claro que como alguien que ofrece ese producto, a la gente le encanta porque lo necesita. Es que yo creo que tiene mucho que ver también con el propio espíritu de nuestros tiempos, Ajá. incluso también con el consumismo. Piensa que Bad Bunny también, y no solo Bad Bunny, o sea, hay otros muchos artistas que también encajarían en todo esto, son la perfecta definición del espíritu de nuestros tiempos, de la Uh-huh. posmodernidad. Sí. El hecho de que
por ejemplo, la ostentación del lujo, el ser rico, estás rodeado de mujeres que todas son guapísimas y tal. De algún modo, y no quiero que tampoco se me tome aquí como un comunista o algo así, o sea, es el capitalismo de algún modo venciendo, porque es la ostentación, es el tanto tienes, tanto vales, yo quiero ser eso, parece que mi forma de empoderarme es pues, ese lujo, esa ostentación. Y es muy curioso cuando a veces te encuentras a defensores de Bad Bunny, muchos te dicen, no, pero ya te gustaría a ti tener el éxito, tener el dinero que él tiene. Es curioso que muchas veces para justificar las mejores virtudes, por así decirlo, de este cantante o de otros muchos otros, se apelan siempre a aspectos hedonistas, aspectos materialistas, y creo que eso también dice mucho del fenómeno en general que estamos viviendo. Sí, no, te entiendo perfecto y no estamos diciéndole a la gente que le guste o que no le guste y tienes derecho a ir al concierto ya que te guste y nosotros tenemos derecho a decir a mí no me gusta y no voy a ir al concierto, ¿me explico? O sea, nada más estamos analizándolo. Desde el punto de vista de la música, ¿cómo fue que llegamos aquí? O sea, ¿qué vino antes de...? Porque el reggaetón cuando empezó, a mí me gustaba el reggaetón original. ¿Te acuerdas la canción aquella de la gasolina? Ya le gusta la gasolina y todo. Estaba padre el ritmo, el flow, estaba divertido, etcétera, etcétera. O sea, y de repente, pues, se llegó aquí. O sea, la música, en la historia de la música, ¿se va repitiendo o hay ciertas influencias? O, ¿cómo llegamos aquí? Claro, yo, cuando ves la historia de la música, o sea, no creo que tampoco estos fenómenos estén como reinventando la rueda. Ajá. Por ejemplo, cuando tú miras la Edad Media o, por ejemplo, el Renacimiento, siempre parece que ha existido una dicotomía entre lo que se consideraba como la música culta, ¿no? Y la música más de tradición oral o incluso la profana. El hecho de que siempre la música popular tiende a la simplificación, al hecho de lo repetitivo, cuando muchas veces, por ejemplo, tú ves canciones de... Me viene a la mente, por ejemplo, aquí en España hay un autor que se llama Martin Kodax, que es súper importante para nosotros, es una especie de trovador que tuvimos y tal, y todo es muy repetitivo, ¿no? O sea, no tiene mucho misterio, es un estribillo, una melodía que constantemente es en un bucle, va cambiando la letra, haciendo un bucle, ¿no? Eso si lo comparas con lo más académico, por así decirlo, lo académico era como mucho más arquitectónico, matemático, buscaba la trascendencia, también porque de algún modo iba de la mano también de lo espiritual, ¿no? Entonces, esta dicotomía entre lo que se considera como música más elaborada o académica y música mucho más simple y que consigue conectar mucho mejor con el pueblo, por así decirlo, ha existido en toda la historia de la música. La única diferencia es cómo ese espíritu de los tiempos se va repitiendo a lo largo de la historia en nuevos escenarios y con nuevas fórmulas. Claro. Lo que hace que este fenómeno sea distinto es la mercadotecnia que se ha metido. O sea, las industrias culturales, o sea, hay un fenómeno, hay un marketing, o sea, eso no existía en la época de los trovadores, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Respondiendo a tu pregunta, creo que nunca se ha abandonado esa simpleza con tal de conectar. Lo que sí que ha evolucionado son los medios. Los o sea, medios. no es tanto el qué o el por qué. Lo que ha cambiado es el cómo. Claro. Y es como las industrias culturales han cambiado todo, ¿no? O sea, ahora tienes videoclips, ahora tienes neuromarketing, algoritmos que operan en beneficio de ciertos artistas. César, nos tenemos que ir a un corte. Hacemos un corte y continuamos hablando del fenómeno Bad Bunny. Corte. Conejo Malo. Y estamos hablando de él, el ritmo está bueno, el ritmo definitivamente está bueno. Habemos gente que no somos compatibles con Bad Bunny, hay gente que sí. Estamos hablando con César Lucas, profesor del Conservatorio Superior de Progreso Musical de Madrid, hablando de cómo llegamos al fenómeno Bad Bunny. Y nos hablabas, mi querido César Lucas, antes de irnos a comerciales, perdón que te interrumpí, pero aquí es como es Radio Nacional, se viene el corte y es automático y nos vamos porque nos vamos. Pero decías, no es solamente Bad Bunny, es toda la producción, ¿verdad? Es la mercadotecnia, es el vestuario, son las luces, o sea, el concierto es toda una producción que va más allá de la calidad vocal o musical de Bad Bunny, ¿no? Es lo que estabas diciendo. Sí, de hecho, en el mundo del marketing actualmente muchas veces se utiliza el término de la experiencia, ¿no? Claro. Eso es algo que no solo se da en la música, o sea, cada vez se está poniendo más popular. Y yo creo que eso define también de algún modo el éxito, ¿no? O sea, sinceramente, o sea, no es porque yo lo critique o algo así, pero ¿sí? Dudo mucho que la mayoría de los fans de Bad Bunny le oyen por lo refinado, ¿no?, que puede ser la música. Al igual que yo, cuando como McDonald's, no lo hago porque me parezca el mejor plato del planeta, ¿no? O sea, simplemente cubre una necesidad y la crítica también muchas veces depende de desde dónde lo querramos criticar, ¿no? Porque claro. Si hablamos de un éxito comercial, si hablamos de un poder conectar con la gente,
obviamente es un éxito. O sea, eso no habría ningún tipo de duda. Pero según en qué parámetros musicales nosotros queramos medir, ahí es donde a lo mejor pueden haber carencias. Si Sí. estamos hablando de la moral, estamos hablando del contenido de las letras, estamos hablando de los valores que puede de algún modo generar a la sociedad y tal, pues igual ahí no es tan éxito, ¿no? O sea, al final Sí. todo depende desde dónde quieras medirlo. Oye, César Lucas, a veces me pongo a pensar, a ver, ¿no será que me estoy haciendo viejo? Porque yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo era adolescente, en los 80, pues la música, el rock de esos tiempos, pues la gente adulta la veía como, esa música es horrible, ¿por qué? Muy fuerte, estridente, no sé, y yo pues me reía de eso. Entonces me pongo a pensar, ¿no será que simplemente estoy viejo? O sea, que tengo 55 años y no puedo con esa música. O realmente comparando a Bad Bunny con... tú eres músico profesional, eres profesor aparte del conservatorio. A nivel de calidad musical, ¿sí ha habido un deterioro en la calidad musical o simplemente estoy viejo y no le entiendo como mis papás y mis abuelos no le entendían al rock de los 80? Fíjate, este sesgo de la edad, o sea, me viene a la mente, ya existen incluso escritos de Aristóteles diciendo que ya los jóvenes ya no son lo que eran, ¿no? Entonces, este Claro. sesgo del tiempo parece que es algo que se repite en bucle y que no podemos escapar de ello. Sin embargo, yo creo que por ahí no va tanto el debate. Yo, al menos cuando personalmente alguna vez he criticado a Bad Bunny, no lo hago porque diga, este género no vale, este género es malo. Para mí, todos los géneros musicales son literal como elementos de una tabla periódica. Creo que han sido creados por el ser humano, me parece bien que existan. Otra cosa es que sean útiles o efectivos dependiendo de los contextos. Lo que yo creo que es más recriminable no es tanto el hecho de el reggaetón como género. Lo que es recriminable es si luego Bad Bunny en directo no es capaz de replicar lo que sale en el disco. O cuando Bad Bunny aparece en el Tiny Desk y hace una actuación un poco muy mejorable, eso es lo recriminable. Pero en ningún momento estamos diciendo, no, es que la música clásica es mejor de reggaetón. No, no, no. Estamos comparándolo dentro de su propio género, dentro del propio contenido que ellos están entregando. Entonces, si tú haces una cosa en el disco y luego no eres capaz de demostrar eso en directo o necesitas tirar de playback y tal, pues claro, eso aumenta las sospechas y hace pensar de que igual solo eres la máscara de tu producto. Y entonces ahí es donde entran las preguntas de, pero tú cuánto has participado en el proceso creativo, cuánto ha Claro. dependido de ti. ¿Eres un monigote o verdaderamente eres un artista que tienes el control de todo lo que haces? Eso yo creo que son verdaderamente las preguntas más que tienen jugo. Porque Claro. claro, en lo que me dices, claro, podemos caer ahí en un sesgo de tiempo en el que todo lo nuevo nos parezca malo. Pero yo creo que por ahí no va verdaderamente el debate más crítico en relación a Ajá. esto. Sí, eres un monigote, o sea, es decir, eres una producción. Eres producto de toda la tecnología, toda la experiencia, todo el espectáculo, las luces, los efectos, las computadoras, y simplemente eres el monigote, eres el póster que aparece ahí, pero es realmente una producción, no eres tú, como sería el caso de los demás, los cantantes que admiramos de toda la época, que hasta se pueden agarrar una guitarra. Y de hecho, en unos minutos ya viene Francisco Céspedes aquí al programa, que es uno de los cantautores pues, más famosos, cubano-mexicano, va a estar aquí con nosotros, ¿no? Y lo admiras porque pues, Francisco Céspedes agarra su guitarra, como lo va a hacer aquí en el programa, y canta y te fascina. No hay una gran producción, ¿no?, detrás de él. Ese es el tema. Entonces entenderlo así, como que es una producción de los tiempos modernos. Yo creo que también hay una cosa esencial y es, por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, se sabía que Michael Jackson tenía un coach vocal y que él durante toda su vida quería formarse musicalmente, cada vez saber más. Me da la sensación de que hay ciertos artistas de la actualidad que les importa más la sesión de fotos, la marca de moda que les va a vestir para el próximo evento, que lo propio puramente musical. Ajá. Entonces, eso es lo que yo creo que es recriminable. Hay quien te podría defender diciendo, no, es que esto es como la Fórmula 1, ¿no? Y te dirían, es que lo mismo Fernando Alonso no sabe ni arrancar el coche. Y por eso hay técnicos que tal. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? O sea, si queremos aceptar las reglas del juego de la industria, habrán cosas en las que se puede llegar a un nivel superior, que es el hecho de el sonido que sale, la mezcla, los videoclips y tal, pero creo que en esa capitalización, en esa industrialización se pierde cierta artesanía que para mí al menos, yo como profesor que soy y tal, para mí es lo que más vale, la personalidad, la propia espiritualidad, la identidad real de lo Ajá. que es un artista. No, Sí. no que seas un engranaje esencial en un aparato perfecto de hacer dinero. Ahí es donde yo pongo la crítica, ¿no? Claro. Oye, y como maestro de música, pues los tiempos van cambiando, ¿no? ¿A dónde
¿Para dónde crees que vamos? Si tuvieras una bola de cristal, que ya sé que no la tienes. Tus habilidades no son predecir el futuro, pero como un maestro de música del Conservatorio Superior Progreso Musical de Madrid, en España, César Lucas, ¿para dónde crees que va la música? ¿Crees que este fenómeno Bad Bunny se puede sostener por muchos años más? ¿Que vamos a seguir llenando nosotros Bad Bunnies? ¿O que va a haber de repente como un regreso a música más de orquesta o de rock o alguna nueva fusión, nuevo ritmo? ¿Qué piensas? ¿Qué platicas con tus alumnos y con otros músicos como tú allá en España? Fíjate, aunque no tengo una bola mágica para saber de qué será el futuro, creo que una cosa en la que no tenemos dudas es que la inteligencia artificial se va a poner de por medio. O sea, mi predicción apocalíptica es los artistas cada vez serán menos necesarios. Y eso va a generar que, porque claro, o sea, viendo la propia tendencia, ¿no?, industrial y hacer dinero y tal, va a llegar un momento en el que el artista no va a ser necesario. Porque si ya va a haber una inteligencia artificial que sea capaz de hacerlo, que sea capaz de replicar al detalle lo que mejor funciona, lo que más vende, que tampoco nos tenemos que ir al futuro, que el propio Bad Bunny se ha indignado porque una inteligencia artificial creó una nueva canción cogiendo su voz que la gente no era capaz ya ni de diferenciar qué era inteligencia artificial y qué no lo era. O incluso en Japón, Tatsumi Miiko, que es como un holograma, aunque no es exactamente una inteligencia artificial, pero yo creo que si seguimos este camino va a llegar un momento en el que el artista ya no va a ser necesario. Y digamos que a la industria incluso es lo que más le va a interesar, porque una inteligencia artificial no se va a cansar porque trabaja demasiado. Tú en cuanto tengas esa licencia, o sea, vas a ahorrar costes. Entonces, mi predicción apocalíptica es que el artista cada vez va a ser menos esencial y creo que se cae en el riesgo de que los géneros musicales acaben cristalizados y caigamos en una repetición de lo que funciona, de lo que funciona, de lo que funciona y nos quedemos ahí. La verdadera pieza que decidirá este debate es cómo se va a compartir el público. Porque si hay un momento en el que salga un nuevo artista que se sepa que es una inteligencia artificial y a la gente no le importe, creo que eso ya es un poco el apocalipsis. O sea que tu pronóstico es que vamos a escuchar éxitos creados por la inteligencia artificial en los próximos meses o años. Incluso te diría que ya lo estamos escuchando y posiblemente ni lo sepamos. Porque realmente cuántas melodías, cuántas armonías, cuánto de todo se está creando ya con inteligencia artificial para suplir el talento de posiblemente muchos artistas y nadie lo está reconociendo. No, aparte el reto es más bajo. Lo digo con todo respeto, o sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, duplicar en inteligencia artificial a Francisco Céspedes, que va a estar con nosotros en el siguiente segmento, que duplicar a Bad Bunny. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo porque hay sentimiento, interpretación, o sea, hay un contacto con las emociones, hay todo un trabajo interno, ¿verdad?, más allá de la calidad de su voz. Pero el problema, yo creo que está con la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial sí va a poder replicar todas esas emociones de los que había antes. Wow. Eso es lo que es muy peligroso, pero sí que creo que se va a abrir una ventana muy buena para la creatividad y es cómo los humanos más ingeniosos van a intentar luchar contra la máquina, yendo hacia adelante y ofreciendo cosas que la máquina no puede ofrecer. César, yo creo que es lo verdaderamente positivo. Gracias, César Lucas. Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales para seguirte y aprender más de la música y aprender de lo que nos compartes? Pues búsquenme en Instagram, Arte Sin Dormirte, es mi nombre. Tengo un montón de redes sociales, pero la esencial es Instagram, es donde hago toda mi labor, o sea que Arte Sin Dormirte en Instagram. Arte Sin Dormirte en Instagram, ahí encuentran a César Lucas, profesor del Conservatorio Superior Progreso Musical de Madrid. Te mando un abrazo con cariño y te agradezco mucho que hayas participado y nos des tu punto de vista. Te mando un abrazo. A vosotros. Adiós, adiós. Gracias. Y volvemos después de una pausa con el creador de Vida Loca, Francisco Céspedes, que estará en vivo con nosotros aquí en Grupo Fórmula. No se lo pierdan.